Hola, hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy una vez más a Discapacidad sin Barreras. Mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. Cursando el séptimo módulo, pues hemos tenido previo a las prácticas preprofesionales que preparar informes o programas de prevención en discapacidades desde la educación especial. El día de hoy es un gusto volver a tenerlos aquí para poder presentarles un programa titulado Programa de Prevención de Discapacidades durante el embarazo o también Programa de Prevención de Discapacidades en niños. Para eso les he preparado unas diapositivas también bastante resumidas, ya que la información es bastante larga y sumamente importante y tiene varios puntos importantes, como es la preparación del embarazo, la preparación de la madre durante los primeros meses, durante el embarazo y ya después de haber hecho su parto de labor. También tenemos información. Para eso vamos a compartir un video para tener más o menos información, más o menos de estar preparados a qué nos vamos a referir el día de hoy. Como ya les había mencionado, se llama Programa de Prevención de Discapacidades durante el embarazo y también después del embarazo. Para eso les voy a compartir, como ya les había dicho, un pequeño video. Esto significa 3 meses de preparación y 9 de Vamos a gestación. reproducir otra vez. Para prevenir discapacidades en el bebé que está por nacer, es sugerible tener un embarazo de 12 meses. Esto significa 3 meses de preparación y 9 de gestación. En los 3 primeros, es importante preguntarnos con nuestra pareja: ¿estamos preparados para ser padres? ¿Tenemos alguna enfermedad genética o congénita? ¿Nuestra edad significa algún riesgo? ¿Nuestro trabajo o actividades pueden ser peligrosas para el desarrollo del bebé? ¿Tenemos un estilo de vida apropiado para el bebé? Y durante los 9 meses de gestación es importante tener en cuenta el ABC prenatal. Bien, como podemos observar un pequeño video donde nos habla acerca de cómo prevenir cualquier tipo de discapacidad durante el embarazo. Es muy importante saber esta información, ya que para prevenir necesitamos de la ayuda de nuestra familia y de nuestra pareja durante todo el embarazo. Entonces, para ello también les he traído un resumen en diapositivas con toda la información más esencial para poder trabajarla y poder pues lograr una vida sana en el niño o en la niña. Para eso vamos a compartir también nuevamente la pantalla y vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de cómo prevenir la discapacidad durante el embarazo o en los niños. Bien, tenemos que secar un ratito. Es importante pues llenarnos, empaparnos de mucha información, ya que es vital e importante pues para el bienestar de la familia, de la salud, de nuestros hijos y de nuestro alrededor. Bien, el tema titulado de hoy es Prevención de Discapacidades durante el embarazo, es decir, cómo vamos a poder o cómo podemos lograr prevenir una discapacidad en los niños o durante el embarazo. Bueno, como ya les había mencionado, soy estudiante de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Mi nombre es Victoria Espinosa y les he traído pues un bonito tema
para impartir con todos ustedes y darles a conocer y hacerles saber cómo poder prevenir algún tipo de discapacidad. Pues bien, lo primero que tenemos en cuenta es conocer cuáles son los factores de riesgos que nos pueden involucrar y llegar a padecer o causar algún tipo de discapacidad. Pues factores de riesgo y su predisposición para generar discapacidad en el niño. Bien, tenemos que los niños y niñas en situación de discapacidad hoy en día constituyen en sí una población vulnerable donde a los factores personales se les suman factores ambientales como la pobreza, ya lo habíamos hablado también anteriormente, que la causa o el principal factor de discapacidad hoy en día se ve envuelto a base o a raíz de la pobreza, la disfunción familiar y un ambiente sociocultural adverso o una sociedad pues que también está dejando de lado y discriminando o excluyendo a personas con tanto con discapacidad o a personas también pues con bajos recursos económicos. Entonces también todos estos factores se ven envueltos para que la situación hoy en día pues no tanto empeore, pero sí esté centrada hoy en día tanto en la discapacidad como en cualquier otro factor visto o envuelto en la pobreza. Entonces, volviendo a todo esto, la población más vulnerable son las personas con discapacidad también hoy en día. Si pretendemos reducir la discapacidad en la infancia, un aspecto muy importante que les voy a dar a conocer es que fortalecer las competencias en los profesionales de salud. Para eso es muy importante que los profesionales promotores de salud día a día estén en constantes capacitaciones, en constantes pues proyectos y trabajándolos en bien de las comunidades, en bien de la población. Tenemos que fortalecer las competencias de los profesionales de la salud del primer nivel de atención y más aún en los padres, la familia y la comunidad en prevención de riesgos para discapacidad y la promoción de la salud en la persona con discapacidad. Entonces, que para reducir la discapacidad debemos trabajar en este aspecto tan importante que es fortalecer desde los promotores o profesionales de salud trabajando con programas de prevención para la familia, los padres de familia y la comunidad en general. Entonces, en base a estos programas de prevención, estamos ayudando a estas familias, a esta población, a evitar tal vez o prevenir algún tipo de discapacidad, ya que en vista a estos programas, pues están pues prestos para brindar información acerca de cómo lograr, de cómo prevenir cualquier tipo de discapacidad, los cuidados primordiales y los cuidados principales que debe someterse tanto la mamita embarazada o como en una planificación para pues llegar a tener una familia. Y también pues la prevención en riesgos para discapacidad y la promoción de la salud en la persona con discapacidad. Como un punto importante y principal pues trabajar en los centros de rehabilitación ya una vez con las personas con discapacidad. Bien, nuestra finalidad en sí el día de hoy es contribuir a mejorar la salud de los niños y las niñas a través de la detección precoz y prevención de discapacidades. Entonces, nuestro programa tiene una finalidad el día de hoy súper importante, que es acerca de pues contribuir y mejorar, cómo mejorar la salud en los niños y niñas a través de la detección precoz y prevención de discapacidades. Entonces tenemos que proporcionar al personal de salud. Es súper importante que los medios permitan orientar a tanto los padres, a la familia y a la comunidad acerca de los diferentes factores de riesgo relacionados con la discapacidad en la infancia. Como ya lo habíamos dicho, que la finalidad de este programa pues es que tanto la comunidad, tanto como las personas se llenen de información para también pues pedir que estos centros de salud, estos profesionales de la salud, los brinden y sea pues apoyo principal y brinden información acerca de cómo pues dejar de relacionarse con cualquier tipo de factor y así evitar algún tipo de discapacidad en la infancia o en la mamita embarazada.
Pues bien, entonces decimos que una vez ya proporcionar toda esa información, pues también decimos que es discapacidad. La discapacidad ya lo habíamos visto anteriormente, pero hoy les vamos a decir que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de actitudes y ambientales que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad sobre una base de igualdad con otros. Entonces, pues que la discapacidad hoy en día, pues la participación de estas personas que llegan a tener o padecer algún tipo de discapacidad, su participación en sí del todo no va a ser tan efectiva ni plena ni interactiva dentro de la sociedad, ya que sus ciertos límites pues se los van a dejar de lado. Y su base en igualdad también es otro tema importante, ya que pues la igualdad ya se verá desde otro punto de vista, ya que la persona con discapacidad y dentro de sus límites no podrá gozar pues tanto de la igualdad como de la participación en la sociedad. Y para eso pues se está trabajando en la inclusión, como ya lo hemos siempre mencionado en cada programa que les hemos estado brindando. Entonces, ¿qué? Bueno, pues ya lo habíamos dicho que es súper importante que el personal de salud fortalezca sus conocimientos también. Es obvio que el personal de salud y los profesionales, pues hoy en día están día a día con la tecnología, con nuevos programas, nuevos proyectos y autoeducándose o educándose primordialmente para pues fortalecer estos conocimientos y así ayudar a la población y a la detección precoz de los factores de riesgo y atención oportuna en la discapacidad de la infancia. Entonces, para todo esto debe estar siempre activa y presta la participación de quienes primordialmente, de los padres, familia y de la comunidad en general. Para todo esto que pues poder trabajar y fortalecer todos estos factores de riesgo y poder conocerlos sobre todo, debe estar siempre involucrado tanto el personal de salud como los padres, la familia y la comunidad en sí, y poder lograr pues cambios sumamente positivos o en sí positivos. Bueno, en sí vamos a hablar de cómo estamos tratando un programa de prevención, que un programa de prevención es un conjunto de actividades interprogramáticas, perdón. Es un conjunto de actividades interprogramáticas, son actividades que hay que programarlas e intersectoriales, tendientes a la identificación, que son pendientes o están muy pendientes a la identificación de factores de riesgo que producen tanto el deterioro o el daño de la salud, con la finalidad tiene la finalidad de impedir que este deterioro cause limitación funcional o también minimizar el impacto de las consecuencias del daño a la salud. Además, también incluye la promoción de estilos de vida tanto saludable, educación para la salud y protección de la salud. Entonces, este programa de hoy es un programa también pues dedicado a la comunidad o a las personas también que están prestas dentro de los centros de salud, pues que es importante que se lleve a cabo todos esos tipos de programas, ya que son muy positivos y van a beneficiar a la población o a todas estas personas que pues no saben o no están informados de cómo tal vez poder llegar a prevenir cualquier tipo de discapacidad. Tenemos que existen prevenciones primarias. Estas prevenciones se dirigen a evitar condiciones de salud y usa intervenciones para prevenir que ocurran también. Estas intervenciones se dirigen principalmente a las personas, por ejemplo, cambiar comportamientos hacia la salud, inmunización, nutrición y mejorar los ambientes donde viven, como mejores fuentes de agua potable, salubridad, condiciones de vida y trabajo. Entonces, desde ya estamos entendiendo o sabiendo cómo podemos prevenir también un tipo de discapacidad desde nuestros hogares. ¿Con cómo? Contando con los servicios básicos principales, como son el agua potable, la higiene, tanto personal como del hogar, y también las condiciones de vida y trabajo. También pues se necesita un ambiente de trabajo pues donde no exista tales contaminaciones o algún tipo de químicos, o si los hacemos o hacemos parte de ese trabajo, pues deber saber trabajarlo, manejarlo y con los equipos adecuados para poder evitar alguna contaminación o
algún contacto más directo y poder tal vez con el tiempo o adquirir algún tipo de discapacidad. Para eso también es importante saber y conocer estos programas de prevención. Tenemos otra prevención secundaria. Se dirige a detectar y tratar de formar temprana o precoz las condiciones de salud, buscando curar o reducir sus consecuencias. Como detección temprana, puede incluir que podemos incluir dentro, o ya se incluyen, sí, mamografías para detectar algún tipo de cáncer, tanto en los senos o en algún otro tipo del cuerpo, y los exámenes de los ojos para detectar cataratas y así también pues poder evitar algún tipo de ceguera o algún tipo de deficiencia visual. Como tratamiento temprano, incluye el tratamiento del tracoma como antibióticos para evitar la ceguera o también pues el tratamiento con multidrogas en lepra para prevenir el progreso de esa enfermedad y el manejo adecuado de un hueso fracturado para promover su cura apropiada y prevenir algún tipo de deformidad. Entonces también estos programas están muy prestos a prevenir y hacer o a dar información, brindar información a las personas de cómo pues sería fácil evitar algún tipo de discapacidad, algún tipo de deformidad, detectando y tratando a tiempo temprano, algún tipo pues de enfermedad o discapacidad o algún tipo de, tal vez de algún tipo de enfermedad, se podría decir así, que podría llegar a causar alguna discapacidad secundaria. Entonces, esos programas están atentos de brindar información para poder prevenir esto y llegar a una cura temprana y apropiada, y así prevenir algún tipo tanto de deformidad o discapacidad. Tenemos la prevención terciaria, que es el tercer tipo de prevención, que también estos programas están dirigidos. Se dirige a limitar o revertir las consecuencias de las condiciones de salud y deficiencias ya existentes. Entonces, este programa incluye servicios de rehabilitación e intervenciones que buscan prevenir limitaciones en la actividad y promueven la independencia, participación e inclusión. Entonces, en la prevención terciaria también estamos dentro, las personas con discapacidad, a ver y promover pues algún tipo de rehabilitación o actividades para promover la independencia, la autonomía de la persona que puede padecer alguna discapacidad. Entonces, estos centros ya de rehabilitación buscan intervenir y buscan trabajar y dar información para poder pues hacer partícipes y dar un espacio de inclusión a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Tenemos un riesgo principal para el trastorno del desarrollo del niño. El riesgo es la probabilidad que tiene un niño o niña por sus antecedentes tanto prenatales, perinatales o postnatales, condiciones del medio ambiente o su entorno, factor de riesgo, de presentar en los primeros años de vida problemas de desarrollo, ya sean tanto que cognitivos, motores, sensoriales o de comportamiento, pudiendo ser estos transitorios o definitivos. Entonces, existen riesgos durante el desarrollo del niño o durante el embarazo que pueden llegar a causar algún tipo de discapacidad, ya sea tanto transitorio o tanto una discapacidad ya irreversible. Entonces, para esto es importante saber que existen programas de prevención o saber que existen maneras de prevenir algún tipo de discapacidad. Estos factores de riesgo ocasionan que el desarrollo del niño pues llegue a presentar algún problema de manera cognitiva, de manera motor o motriz en el cuerpo, o también sensorial, que en sí sería de la vista o del oído, o también pues del comportamiento o de la conducta del niño a futuro. Bien, tenemos información, hay muchísima información acerca de estos programas, pero pues la traté de resumir
Así que también decimos, bueno, también está dentro de este programa que la discapacidad que afecta a la población infantil constituye un problema de salud por el impacto negativo sobre la calidad de vida del niño afectado, su repercusión en la familia y en la comunidad. Entonces, que las discapacidades hoy en día constituyen un problema gravemente y pues a raíz de esta gravedad son impactos súper negativos tanto para la persona que padece la discapacidad como también para la familia que se ve involucrada y también pues para la sociedad, para la comunidad que hoy en día pues hay muchas personas o en muchos lugares que aún pues no existe mucho tema de empatía o de inclusión con estas personas o con esta población, entonces viene a afectarlos de distintas maneras, tanto personales como también pues a su alrededor. Las malas condiciones también económicas existen en muchos países, como el hambre, la desnutrición, el desempleo, la falta de asistencia médica, son causas de altos niveles de discapacidad. También debemos saber que existen estas condiciones precarias que en otros países aún están presentes, aún no se trabajan, aún no tienen pues formas de cómo erradicar todo este tipo de factores como son la desnutrición, el desempleo a su mayor grado, la falta de asistencia médica, los estudios bastante inferiores. Y a causa de todos estos niveles, pues en vista existe o se da a lo largo varios tipos de discapacidad en la población. Entonces, las causas de discapacidad en la infancia, según algunos autores, se pueden agrupar en qué? En genéticas, ambientales. Otros las agrupan en prenatales, perinatales o postnatales. En algunos casos también es muy difícil definir el agente etiológico o establecer en qué momento actuó. Por ejemplo, en las complicaciones durante el parto, lo que son consecuencias de procesos que venían actuando durante el embarazo. En otros casos, también es fácil establecer una clara relación entre causas y efectos, entre qué lo causa y cuál es el efecto que viene a producir. Como entendemos a la meningoencefalitis bacteriana, que deja como secuela una parálisis cerebral, mientras que en otros casos coexisten varios factores, como por ejemplo en el niño con convulsión y retraso mental con antecedentes del parto distóxico y crecimiento intrauterino retardado. Son muchas las causas y los factores que en sí pueden llegar a causar algún tipo de discapacidad. Cuando nos enfrentamos al problema de la discapacidad en la comunidad, debemos orientar estas acciones en tres dimensiones. La prevención primaria, la prevención secundaria, es decir, el diagnóstico precoz o el diagnóstico temprano, y la prevención terciaria o intervención temprana. Bien, como ya habíamos dicho que para poder evitar algún tipo de discapacidad, pues tenemos que estar atentos a todos a estas etapas durante el embarazo. La principal etapa pues, que tenemos y cómo podemos pues, evitar algún tipo de discapacidad es durante la etapa prenatal, es decir, esta etapa se considera antes del parto. Bien, la etapa prenatal antes del parto. Aquí se encuentran los factores nutricionales, las sustancias tóxicas, algunos medicamentos, radiaciones, enfermedades infecciosas crónicas de la madre, tanto como la diabetes, anemia, hipertensión, epilepsia y enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis, el SIDA y entre otras. Entonces, ¿qué? Para saber y entender que durante o antes del parto, la etapa prenatal, considerada así, antes del parto es la etapa prenatal, que los cuidados son sumamente principales que tenemos como la nutrición, la buena alimentación. No a la ingesta o al ingerir tal vez algún tipo de medicamentos o alguna sustancia o sustancias pues, psicotrópicas
pues estamos dando claramente paso a que nuestro feto, nuestro niño, venga con algún tipo tanto de enfermedad como algún tipo de discapacidad. O también pues tener mucho cuidado cuando la mamita durante el embarazo puede llegar a padecer algún tipo de infección crónica, como la diabetes o la anemia, o también muchas de las veces el SIDA, ya que es algo que puede transmitirse de la mamita al feto. Entonces, pues ya en pocas palabras ya vendría con esa enfermedad o puede poder provocarle algún tipo de discapacidad. A raíz de todo esto, de todas tanto estas sustancias o mala alimentación que la mamá pues antes del parto no está siendo preparada o no está pues autoayudándose tanto por sí misma para poder pues también proteger la vida que lleva dentro. Tenemos algunos ejemplos de la etapa prenatal. Tenemos que también la edad de la madre menor de 18 años y mayor a 35 años también puede provocar algún tipo de discapacidad en nuestros hijos. En menores de 18 años, pues ya que aún hay mujeres que del todo no están plenamente desarrolladas dentro de su útero, dentro de sus órganos femeninos, pues la falta de desarrollo o algún tipo, pues tal vez no de preparación aún, pues también puede provocar algún tipo de discapacidad. Ah, también puede ser pues que la edad de la madre también influye bastante, que a partir de los 35 años la mujer ya no está tan preparada o ya dejó de estar preparada para tener pues un niño o una niña. Y en muchos de los casos, a partir de tanto de los 40 años a los 45, si no recuerdo bien, pero es como que la mamita está más activa como para que tener o dar a luz a un niño con algún tipo de discapacidad o el síndrome de Down, que a estas edades pues ya es bastante probable, no del todo, pero sí tiene un porcentaje bastante bajo, que es posible que pues la mamita tenga o pues su niño venga con una discapacidad, como es el síndrome de Down. También tenemos las enfermedades crónicas, ya lo habíamos mencionado, las enfermedades crónicas en la gestante, la disfunción tiroidea, la hipertensión arterial, diabetes gestacional y enfermedades autoinmunes. También todas estas enfermedades hay que tener en cuenta y estar en chequeos constantes, tanto en la mamita, pues para poder pues también traer vida y salud pues de la mejor manera a nuestros hijos y brindar pues qué bonito lo que es brindar la protección y pues también prevenir todo este tipo y así no tener pues algún tipo de percance a futuro, algún tipo de, de estar ahí con constantes luchas, en constantes procesos. Entonces para eso también está la etapa prenatal, que lo podemos hacer y lo podemos lograr atendiéndonos a tiempo y tomando pues en cuenta que si no padecemos algún tipo de enfermedad, pues estamos a tiempo también de poder prevenirlo y estar pendientes de algún tratamiento. La alta paridad también existe. Hoy en día también, antes era más visto que existían pues mamitas con bastantes hijos, entonces pues también llega incluso pues al tener mucha familia, un gran número de familia, pues y el dinero también pues no llega a alcanzar y es importante que todos los niños tanto sean bien alimentados, bien cuidados en su salud, bien educados y también poder evitar algún tipo de discapacidad. También tenemos insuficiente desnutrición en la mamita o el exceso de aumento de obesidad de peso, que es también importante tener en cuenta que nuestro peso también, ya sea bajo o demasiado alto, en el cual pues también llegaría a ser un factor de riesgo para nuestro embarazo.
También tenemos las sustancias tóxicas. ¿Cómo sería o cómo pues vendría si nosotros estamos ingiriendo sustancias tóxicas mientras estamos embarazadas? Sería pues ya provocar en sí algún tipo de enfermedad o una discapacidad, tanto leve o grave, en nuestros hijos. Entonces, para evitar eso, evitar las sustancias tóxicas durante el embarazo, como son el alcohol, las drogas y otras medicinas, pues que no están para ingerirlas durante la gestación. Embarazos múltiples también, como vendría a ser pues asociado al nacimiento prematuro y pobre crecimiento del intrauterino. Entonces, estos embarazos múltiples tenemos que tener en cuenta que los chequeos deben ser constantes, ya que al tener pues varios fetos dentro del vientre de la mamita, asocia un nacimiento prematuro, que el niño nazca antes de tiempo, teniendo en cuenta que la preparación completa del niño debe ser durante sus 12 meses. Durante sus 12 meses el niño está completamente formado, completamente, aunque existen muchas, hoy en día pues también los niños prematuros, pero pues con no tanto riesgo de padecer algún tipo de discapacidad, pero no están fuera de padecerla. Entonces también es muy importante. La prolongación del trabajo de parto, amenaza de aborto, preeclampsia, parto pretérmino, y parto distócito. Entonces la prolongación del parto también, durante la labor de parto hay que tener en cuenta que un labor de parto pues debe ser considerado dentro de o fuera de los dolores, como lo podemos llamar, pues un tiempo determinado para poder dar a luz o estar preparada para el labor de parto. Es un tiempo ya no tan amplio, ya que pues puede causar algún tipo de asfixia o algún tipo de amenaza también para el niño. O también tenemos pues también la amenaza de aborto o preeclampsia, que hay que estar atentos también a las amenazas de aborto, ya que pues también puede estar causando algún tipo de, tanto de malformación en el niño o algún tipo de molestia dentro del vientre de la madre que está ocasionando este tipo de amenaza. También el parto pretérmino o parto distócito hay que tener muy en cuenta. Las infecciones maternas también son otro punto importante que debemos tener en cuenta antes del embarazo, que sería en la etapa prenatal. Durante la etapa prenatal debemos que estar bastante activos y bastante presentes, que todas estas actividades que les estoy nombrando podemos saberlas, conocerlas y evitarlas, o también pues detectarlas a tiempos tempranos y poder evitar estas causas que llegarían a efectuar algún tipo de discapacidad. Tenemos las infecciones maternas en el primero o segundo trimestre, la rubiola, la citomegalovirus o la toxoplasmosis, que también llegarían estos tipos de infecciones a dar o pues padecer el niño con algún tipo de discapacidad. Tenemos el traumatismo materno. ¿Qué sería el traumatismo materno? Ojo y mucho cuidado en este tipo de accidentes. Es decir, traumatismo materno, accidentes tanto de tránsito o violencia doméstica. En muchos de los casos, cuando existe la violencia doméstica, existe que la mamita esté embarazada y pues los golpes, tanto caídas como golpes recibidas, no sé, tanto de la pareja o de alguna otra persona, pues son importantes saber que esto llegaría a causar algún tipo de discapacidad, ya que estos traumatismos están jugando y atentando contra la vida tanto del niño o del feto como de la mamita. Tenemos alteraciones placentarias, vasculares, hematológicas y malformaciones genéticas.
Entonces, en la etapa también, pues, prenatal, debemos estar atentos a estos tipos de malformaciones debido tal vez a la alteración de la placenta o también alteración vascular, hematológica, a las malformaciones genéticas, que esto llegan a causar que encefalocele frontonasal, encefalocele occipital o también llegaré a causar otro tipo de malformación en el niño. También tenemos y hablamos durante la etapa perinatal. ¿Qué nos quiere decir la etapa perinatal? Durante el parto. Prenatal antes del parto y perinatal durante el parto. Aquí se ubican las complicaciones propias del embarazo como la amenaza de parto a pretérmino, el crecimiento intrauterino retardado, la placenta previa o el desprendimiento prematuro de la placenta. Pues esta etapa perinatal durante el parto, para eso es muy recomendable que las mamitas al estar en labor de parto asistan a un centro de salud, ya que antes o también aún se está viendo que se preparan o trabajan su labor de parto junto a parteras que pues ya al tener tanta la experiencia, pero pues no lo suficientes herramientas para poder traer a un niño sanamente, pues ya eso está quedando en el pasado. Entonces, para eso se recomienda pues asistir a un centro de salud o a un hospital en sí, o también pues ya que hoy en día existen las maternidades que ya están mucho más preparadas. Tenemos que pues durante la etapa perinatal, que es decir, durante el parto, perdón, se deben también o existe pues que el niño nazca prematuro y al nacer prematuro o antes de tiempo pues llegar a tener algún peso menos de 2.500 gramos que ya vendría a afectar al niño con algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad, y si es en alguno de los casos pues y con los cuidados debidos y todo lo al pie de la letra seguido pues durante o para ese niño logrará pues tener una vida, tal vez alguna discapacidad transitoria y pues logrará desarrollarse de manera normal, digámoslo así. Tenemos la hemorragia cerebral asociado a la prematuridad, como lo podemos escuchar también y el bajo peso. Entonces esta hemorragia cerebral se asocia a que el niño viene ya o nace antes de tiempo y también debido a su bajo peso. La ruptura prolongada de las membranas e infecciones neonatales también o sepsis o meningitis. Esta ruptura prolongada pues de las membranas en el niño también causa algún tipo de discapacidad, así que hay que tener mucho cuidado. La encefalopatía, que asfixia, es decir, la asfixia perinatal, Apgar bajo, hipoxemia e hipercapnia en el cordón umbilical, líquido amniótico meconial, prolapso y circulares del cordón. Entonces, pues también que es importante saber y el labor de parto, pues hacerlo de la manera más eficiente y tener cuidado en la asfixia perinatal, en la asfixia lo que el niño está haciendo y no retener pues el parto, ya que pues debido a la retención del parto llega una asfixia al niño y llegaría a causar algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad. También hay que tener pues también cuidado que el cordón umbilical del niño no esté enredado sobre su cuello o asfixiándolo, ya que también podría causar algún tipo de derrame cerebral en el niño o algún tipo de parálisis cerebral en el niño. Traumatismos durante el parto. También es importante saber y conocer los traumatismos que se pueden ocasionar durante el parto. Para esto hay que tener en cuenta presentaciones anómalas y periodo expulsivo prolongado o traumático o lesiones del plexo branquial. Entonces, lo que están haciendo el niño, existen muchos traumatismos que pueden llegar a causar algún tipo de lesión o algún tipo ya dejándolo con algún tipo de discapacidad.
Tenemos la etapa postnatal, que es la etapa ya una vez después del parto. Tenemos la etapa prenatal, perinatal y la etapa postnatal. Requiere consideración especial. Cuando un niño ha nacido prematuro, bajo de peso, las infecciones neonatales, especialmente del sistema respiratorio y del sistema nervioso, la depresión severa al nacer, las convulsiones al nacer, o las bactericidas neonatales, es importante determinar los problemas tanto sensoriales, motores, intelectuales que pueden estar incidiendo en el proceso de aprendizaje de un niño o de una niña. Más aún cuando existen estos factores de riesgo a nivel prenatal, perinatal o postnatal durante sus primeros años de vida, no solo depende del punto de vista físico, sino también psíquico, familiar y social. Entonces, durante la etapa ya postnatal, por ejemplo, pues al ver el niño tal vez tenido algún tipo de riesgo durante el parto o antes del parto, hay que tener en cuenta que el niño pues tenemos que estar en constante estimulación, conocer cada uno de sus exámenes, de sus exámenes tanto del tamizaje o de la vacunación, pues que lleve a provocar algún tipo de reacción positiva y tal vez evitar algún tipo de discapacidad. Entonces ya una vez después del parto o también llamada etapa postnatal, es muy importante conocer todo este tipo de factores que pueden llegar a causar o todos esos tipos de riesgo que anteriormente el niño pues pasó. Hay que tener en cuenta y estar pendiente del niño y del ambiente en el que está pues sumergido para poder detectar a una edad temprana cualquier tipo de discapacidad. Entonces ya una vez después del parto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Algún tipo de meningitis o encefalitis y pues para eso debemos tener o acudir a los centros de salud. También tenemos accidentes vasculares. Los accidentes vasculares serían una lesión cerebral o una lesión, bueno, la lesión cerebral. Y esos serían los accidentes vasculares que ya llegarían a causar algún tipo de discapacidad dentro del niño, causando o ya causado una lesión cerebral. También tenemos traumatismos craneales o caídas. Hay que tener muy en cuenta el cuidado del niño o donde el ambiente, el lugar donde el niño pues ya está habitando para poder evitar algún tipo de discapacidad. Podemos ver en la imagen que el niño está recibiendo una caída o un accidente en donde pues ya recibiría alguna lesión cerebral y llegaría a causarle un tipo, llegaría a padecer ya o ser parte de la discapacidad. También tenemos que ya debemos ser pues conscientes que el cuidado de los niños es sumamente importante desde ya que llegan al mundo, pues evitar todos estos tipos de caídas, de accidentes y evitar algún tipo de lesión cerebral. Las convulsiones también son debidos a la intoxicación, deshidratación grave, los trastornos metabólicos, entre otros. Entonces, para evitar alguna convulsión o a mayor algún tipo de epilepsia, es importante pues tener en cuenta que la intoxicación o lo que ingieren nuestros hijos hay que estar atentos y pues tener estos tipos de químicos, estos tipos de venenos, llamémoslos así, en una zona alta, en una zona donde pues evite el contacto con los niños. Alguna deshidratación grave, ya lo habíamos también hablado, que puede ser que algún niño con bajo peso o con desnutrición llegue a tener una diarrea bastante fuerte. Es importante pues que la hidratación esté ahí, con la ayuda de la mamita y con la ayuda de de algún profesional de la salud. Entonces, para esas deshidrataciones graves que pueden llegar a causar algún tipo de convulsión. Tenemos los factores de riesgo también que no se quedan atrás, que son los factores de riesgo sociales. El factor de riesgo social son problemas de índole psicosocial,
familiar que corresponden al entorno de violencia familiar y pobreza, que pueden ser generadores de discapacidades o limitaciones en el funcionamiento a nivel escolar. Concluyendo, los factores que pueden significar riesgo de discapacidad para el niño pueden ser reducidos con una buena calidad en la atención de salud en la embarazada, en la niña o el niño a través de un diagnóstico oportuno, prevenciones secundarias, el tratamiento adecuado de las complicaciones, la prevención terciaria. Entonces, para todos estos factores de riesgo puede significar algún tipo de discapacidad en el niño. Entonces, la atención de buena calidad y temprana esté en vista o desde el punto de vista de la atención de la salud en la embarazada y en el niño es oportuno, ya que podemos prevenir cualquier tipo de discapacidad y está dentro de la prevención secundaria, dentro de la prevención terciaria. Todos estos factores de riesgo se los pueden llegar a tratar. Tenemos algunos ejemplos de los factores de riesgo social. Los factores de riesgo social vienen a ser pues la pobreza, el bajo nivel educativo. Tenemos padres irresponsables que no cumplen con los cuidados de los niños, el embarazo accidental, traumatizante o la violación, la convivencia conflictiva en el núcleo familiar. Entonces es importante que todos estos factores de riesgo no surjan y poder evitar algún tipo de discapacidad, como es la pobreza, el embarazo accidental o también la convivencia familiar donde existe pues la violencia. También tenemos que los padres con bajo coeficiente de inteligencia y entorno estimulante, pues lo estimulante también llegaría a causar algún tipo de discapacidad. Es importante por eso la relación entre padres e hijos. El alcoholismo, la drogadicción, prostitución, delincuencia, encarcelamiento, madres muy adolescentes, el maltrato infantil y también la acogida en hogares infantiles. Todos estos factores de riesgo llegarían a ocasionar algún tipo de discapacidad. Por eso es sumamente importante llegar a trabajarlos y conocerlos. Bueno, entonces una buena calidad de atención de salud en la mujer embarazada puede reducir el riesgo de discapacidad en el niño. Por eso decimos que la prevención antes del embarazo es importante y hoy en día se la puede trabajar y llegar a evitar algún tipo de discapacidad. Es importante educar a la mujer en edad fértil sobre la importancia de seleccionar el momento oportuno para tener un hijo, es decir, una planificación adecuada para su embarazo. Las decisiones consideran que el niño será en gran medida reflejo de la calidad de nuestra decisión. Entonces, para también llegar a tener algún tipo de prevención y trabajar las prevenciones de discapacidad, es importante que la mujer pues también planifique su hogar, planifique su embarazo junto a su pareja. No hay fórmula universal para decidir cuál es el momento en sí ideal para tener un hijo, pero ha sido ampliamente documentada la relación de la descendencia con discapacidad con factores tales como la edad de la madre. También que es importante saber que un hijo con síndrome de Down en la mujer entre 30 a 34 años se da entre 1 en 700, mientras que la mujer ya entre 45 y 49 años es de 1 en 50 ya. Otros aspectos a considerar para adoptar una buena decisión son el estado de salud de la futura mamá. Es por eso que hay que estar atentos a nuestra salud y así no provocar algún tipo de discapacidad o de malformación en nuestro embarazo, durante nuestro embarazo. Y también pues los problemas emocionales de la mamita. La condición socioeconómica en la que se encuentra. Durante la consulta de salud se puede educar la futura embarazada en prevenir condiciones de riesgo, evitando el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco y la malnutrición. Es súper importante también que las condiciones favorables para el embarazo son la administración del ácido fólico 2 meses antes para evitar las malformaciones del tubo neural.
Entonces, el primer trimestre de gestación es súper importante la administración del ácido fólico para que el tubo neural se desarrolle de la mejor manera y pues evitar alguna malformación. Entonces, estas serían las prevenciones antes del embarazo. Prevenciones durante el embarazo. Empieza con la captación precoz o identificación de la gestante. Es decir, así tiene la posibilidad de comenzar tempranamente a proteger el embrión de cualquier factor que puede ya afectar su desarrollo. Se continúa con el siguiente adecuado del embarazo por parte del médico, los controles prenatales. Aquí no toma en cuenta la presencia de factores de riesgo para discapacidad. Coordina la frecuencia de controles, planificando la atención y las acciones a tomar para detectarlos y neutralizarlos mediante exámenes médicos, mediante indicaciones oportunas y exámenes auxiliares que se lleguen a necesitar durante el embarazo, como hemogramas, exámenes de orina, ultrasonidos, cardiología. También incluye también la educación de a la embarazada sobre los temas de preparación tanto emocional para el parto o para su futuro rol como madre, como guiar el manejo del recién nacido, orientar sus nuevas necesidades. Disculpe. Sobre las nuevas necesidades de nutrición que requiere su condición de embarazada y en identificar condiciones ambientales que pueden afectar el embarazo. Entonces también estamos prestos a prevenir una discapacidad durante el embarazo, pues con la captación precoz o identificación de la gestante, de la mujer embarazada, pues podemos y tenemos la posibilidad de corregir algún tipo de factor que esté impidiendo el buen desarrollo del niño, del feto, en la mamita embarazada. Tenemos la prevención de la discapacidad durante el parto. Ya lo hemos visto que durante el parto la prevención es importante. Otro aspecto importante a considerar para prevenir la discapacidad es durante el parto. Las complicaciones que pueden surgir, que pueden darse, son elemento causal importante de algún tipo de discapacidad o incluso de mortalidad del feto o del niño. Un parto institucional, la disponibilidad de recursos para el seguimiento del trabajo o labor de parto, es importante llegar a tener un tratamiento muy oportuno y eficaz de las complicaciones, ya que son factores que pueden prevenir discapacidad. Entonces, el parto es un proceso fisiológico, normal, natural, en el que se deben emplear procedimientos invasivos e instrumentaciones de forma indiscriminada en el supuesto de evitar alguna tipo de discapacidad. Entonces, es importante que el uso de cosas que no ayudan al parto normal, pues no sean incluidas. El incremento en el índice también de cesáreas por parto, como ha sido ampliamente demostrado, no se acompaña de un reducimiento del número de casos de daño cerebral. Entonces, pues también no estamos expuestos, a llegar a tener algún tipo de daño cerebral en nuestros hijos también, pues, durante el parto por cesárea, ya que pues de forma general se considera que el 30% de los partos pueden transcurrir con complicaciones más o menos significativas, pero muy pocas de él las son determinantes de secuelas permanentes. Entonces, pues es importante saber que también durante el parto se puede llegar a causar algún tipo de discapacidad a nuestros niños, a nuestros que vienen pues en camino. Entonces es importante conocer todos estos tipos de prevenciones que a futuro pues serán cosas de agradecer y conocer pues y también recomendar a las personas que conocemos, a nuestros allegados. Otro punto importante es durante el parto, la asfixia, que ha sido considerada ya un punto histórico entre las causas más importantes del daño cerebral. La misma que puede estar relacionada con causas intrauterinas como la disfunción placentaria o alteraciones del cordón umbilical, como en el caso de los circulares de cordón umbilical.
Entonces, estas causas extrauterinas, como en el caso de la eclampsia. Detectar precozmente las complicaciones y tratarlas oportunamente reduce las posibilidades de riesgo de discapacidad en la infancia. Entonces, todos estos puntos que debemos conocer son importantes para la prevención de discapacidades en nuestros niños. Otro elemento que tiene una otro elemento que tiene una innegable influencia es la calidad de la asistencia médica. Entonces, para eso debemos saber a qué calidad de asistencia médica estamos asistiendo, que recibe la embarazada durante el parto, que cuando es buena detecta precozmente la complicación y desarrolla acciones para neutralizarla. Entonces estamos a tiempo cuando contamos con servicios de salud bastante organizados, ya al pie de la tecnología o al pie de los recursos necesarios, pues que es también muy necesario pues la calidad de la asistencia médica, ya que en caso de detectar algún tipo de posible malformación o discapacidad, pues esta complicación, si no es muy grave, pues puede neutralizarla. La prevención de la discapacidad del ya recién nacido. Existe un grupo importante de situaciones en la etapa neonatal, es decir, ya el niño recién nacido, tan solo con 1 o 2 días de nacimiento. Esta es la etapa neonatal, que requiere también la consideración especial. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo también para discapacidad, como infecciones neonatales. Ya una vez nacido el niño, pues puede llegar a padecer algún tipo de infección y puede causarle algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos que las infecciones neonatales, especialmente del sistema respiratorio y del sistema nervioso, la depresión severa al nacer, porque produce también lesiones por hipoxia o la disminución del oxígeno. También son lesiones que llegarían a causar alguna lesión cerebral. En el cerebro, accidentes en el hogar como asfixias o caídas o algún tipo de accidente que producen también estos traumatismos. Entonces, hay que tener en cuenta también la prevención en el recién nacido. ¿Cómo? Pues sabiendo que los factores de riesgo son infecciones, son algún tipo de caída, algún tipo de asfixia durante el parto, que provocó alguna hipoxia o falta de oxígeno o disminución del oxígeno. Entonces, eso ya tener en cuenta y saber que de pronto si existió una hipoxia durante el embarazo, pues el niño puede llegar lamentablemente a padecer algún tipo de discapacidad. Entonces, como al conocer estos temas, pues ya tenemos que tener en cuenta y pues asistir a algún centro donde la influencia sea de calidad desde la medicina. Para prevenir la discapacidad en esta etapa, ¿qué se requiere? Se requiere también de la calidad de atención brindada, como ya les había dicho, la calidad de la asistencia por los profesionales de salud al recién nacido. Para prevenir entonces esta discapacidad, debemos saber que la calidad de atención brindada por parte del personal de salud debe ser primordial, debe ser una atención de calidad y que permita realizar el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado de complicaciones o la referencia a la instrucción prestadora de servicios a atender algún tipo de deficiencia si en ese momento es encontrada. La importancia de la detección precoz entonces de enfermedades que ocasionan tantos daños cerebrales como hipotiroidismo congénito, que en sí le debería causar ese ya tipo de discapacidad al niño. Bueno, aquí tengo algunas imágenes para saber y conocer la detección precoz de la discapacidad. Cuando falla la prevención y por alguna causa el niño ya desarrolla discapacidad, el elemento fundamental consiste en identificar el factor que causa, qué factor le está causando la discapacidad al niño.
El inicio oportuno del tratamiento. Entonces, iniciamos un tratamiento bastante oportuno que permita reducir en gran medida la discapacidad y tratarla y lograr el máximo desarrollo de sus potenciales, así como la integración social. Entonces ya también es muy oportuno reconocer que la detección precoz de la discapacidad es importante, ya que pues al conocerla a una edad temprana es tratable, aunque el caso no sea irreversible, pero sí ya tratado y rehabilitado de la mejor manera. La repercusión de la discapacidad en la infancia es dramática porque afecta gravemente al desarrollo. Vaya para adentro, por favor. Tati, Tati, Tati. Anda para allá. Entonces es importante que la detección precoz de la discapacidad sea reconocida y tratada en tiempo ya habitual. Entonces, por eso también es importante que el padre actúe de manera rápida con la estimulación, con la rehabilitación. Entonces, la repercusión de la discapacidad en la infancia es dramática porque afecta gravemente al desarrollo psicosocial, al de la niña o el niño, y puede afectar a otros órganos o sistemas inicialmente indemnes. Los padres necesitan conocer entonces cómo estimular el desarrollo de su niño que padezca algún tipo de discapacidad, porque el factor causal interfiere en un organismo en desarrollo. De ahí la importancia de su diagnóstico y atención temprana. Entonces la detección precoz es importante, ya que el desarrollo del niño será un poco más efectiva, más plena, y la afectación psicosocial no permitirá que el niño pues se desarrolle de una manera tal vez con algún tipo de ansiedad, algún tipo de, aparte de la discapacidad, algún otro daño psicosocial o psicológico. También pues los padres tienen el papel importante de la estimulación a través de actividades que faciliten el desarrollo de sus capacidades, habilidades o destrezas en una alternativa organizadas con los recursos del hogar con el fin de estimular su desarrollo integral, brindando un ambiente variado, armónico, rico en estímulos de todo tipo. Entonces la estimulación de parte de los papitos es importante, ya que el desarrollo psicológico del niño pues ya variará de todas estas prestaciones que la familia le podrá brindar al niño con discapacidad. Bien, etapa prenatal durante el embarazo, o sea, es la prenatal. También es importante asistir a los controles normativos, a los controles periódicos, tanto trimestrales como mensuales. Entonces, también la alimentación adecuada, manteniendo una dieta balanceada, además de practicar hábitos de higiene como el lavado de manos, al ir al baño, salir del baño, al salir del hogar, al manipular algún tipo de, de cualquier cosa. La futura madre debe asistir puntualmente a sus controles prenatales para descartar posibles complicaciones en el bebé. Prenatales es durante el embarazo. Todas estas etapas en el embarazo son súper importantes y tener en cuenta que durante una etapa prenatal es importante pues los controles, la alimentación y también pues el contacto o las enfermedades que la mamita en sí pueda llegar a tener o adquirir. Prevenir enfermedades de transmisión sexual, no ingerir medicamentos no prescritos por su médico, evitar el alcohol, las drogas, cigarrillos y estar expuestos a los rayos X, especialmente en el primer trimestre de embarazo. Entonces, pues que
es sumamente importante que durante la etapa del embarazo, o sea, la etapa prenatal, una buena alimentación y los chequeos constantes, los ultrasonidos, los exámenes que son necesarios. Tenemos poco más de información acerca de la etapa perinatal. La etapa perinatal, es decir, durante el embarazo. El profesional de salud deberá referir al recién nacido a una institución prestadora de servicios de salud de mayor capacidad resolutiva en los casos del niño venir prematuro o de bajo peso, con hipoxia neonatal, hipoxia, o sea, es decir, que no tuvo el suficiente oxígeno durante el parto, síndrome de membranas hialiana, hemorragias o convulsiones, o también algún tipo de infecciones o meningitis bacteriana. Los niños prematuros o que presentan complicaciones deberán ser estos niños referidos a un establecimiento de mayor complejidad o donde el trato sea efectivamente para ellos. En la etapa ya postnatal, es decir, después del embarazo, el cuidado del lactante y el niño también son importantes. Los padres, ¿qué deberán hacer durante esta etapa? Durante la etapa postnatal, los padres deberán saber que la alimentación del recién nacido exclusivamente con la leche materna o durante los primeros 6 meses de vida son primordiales porque crea defensas contra las enfermedades y fortalece los lazos afectivos con la mamita. Iniciar la lactancia adecuada a partir de los 6 meses ya de edad. Entonces, una vez los 6 meses, ya la lactancia de pronto de algún tipo de fórmula que sea muy adecuada para el niño. Cumplir con el esquema de vacunación, con la cartilla de vacunación completa también es importante y brinda también información el centro de salud. Entonces, los padres deben cumplir todos los esquemas de vacunación. Una vez que acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, también si su niño presenta fiebre alta, algún tipo de convulsión, algún accidente traumático en el hogar o en la comunidad. Llevar puntualmente a la niña o el niño a su control también de desarrollo en la institución prestadora de servicios de salud, donde el profesional de salud podrá detectar signos de alteración, alteraciones en la marcha, signos de atención, deficiencia en su lenguaje, si no escucha o tal vez de pronto la campanilla, el labio, los lenguas, en vista de que algún objeto se le presente ante sus ojos. Entonces es importante que si sabemos o llegamos a sufrir algún tipo de accidente con nuestros niños o el niño pues llega a tener algún signo de alteración irreversible, un signo de llanto, de movilidad, alteración en la marcha, pues es importante asistir a un centro de salud. Si su niño presenta demasiada fiebre alta, también es importante que el niño sea atendido, ya que la alta fiebre llega a ocasionar también pues convulsiones o estas convulsiones también son causadas rápido. Bien, como sabemos ya que todos estos tipos de prevención lo podemos lograr durante el embarazo. Durante el embarazo existen etapas perinatales, prenatales y pues postnatales, que son importantes conocerlas, los factores de riesgo que podrían llegar a causar algún tipo de alteración, malformación o discapacidad en el niño. Entonces, este programa en sí reflejó mucha información para las personas, la mamita embarazada o las personas que están planificando su familia. Es importante también pues saber que los recursos económicos, que la buena alimentación, que la buena educación también son parte importante para evitar los tipos de discapacidad en nuestros niños. Entonces, durante todas estas etapas existen
miles de factores de riesgo que pueden ocasionar algún tipo de discapacidad. Entonces, para esto podemos llegar a prevenirlo con la atención adecuada al niño, a la mamita, con la atención, también con la alimentación adecuada y saber, pues, conocer que a nuestro alrededor no estamos, pues, prestos o no estamos tan seguros, ya que algún accidente también puede causar que la mamita llegue a tener una complicación o llegue el niño a padecer o a, a padecer algún tipo de discapacidad. Entonces, este es un programa preventivo, es muy amplio, es bastante amplio, pero lo he tratado de resumir para poder traerles un poquito de información. ¿Qué importancia es conocer todo este tipo de información y poder evitar así la discapacidad y la detección precoz de algún tipo de discapacidad y poder de pronto corregirla, ya que puede ser algún tipo de discapacidad transitoria y pues poder tratarla, rehabilitarla y adiestrar al niño a surgir, pues a trabajar sus habilidades adecuadas y pues no ocasionar ningún tipo de afectación psicosocial o psicológica en el niño o en la familia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El programa se ha basado desde los puntos y etapas de embarazo y también pues después del embarazo, postnatal o neonatal también, que cómo prevenir y cómo cuidar la vida pues de nuestros niños, de nuestros hijos y también prevenir así cualquier tipo de discapacidad. Muchísimas gracias el día de hoy. Mañana es otro programa también súper importante que ya mañana les daré un poco más de información y espero que este tema de hoy les haya gustado y haya sido pues de su agrado y les haya regalado un poquito más de información cómo poder prevenir la discapacidad durante y después del embarazo. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con todo esto.